pueden buscar Kubanacan y nos van a encontrar en cualquier parte de la internet. Y lo que usted dice es súper cierto, porque un músico no se retira nunca y ante eso tenemos grandes ejemplos de tremendos artistas que hasta el último día han seguido ligados a la música. Así que por esta linda historia, por este tremendo clan familiar que son los Pinto, nosotros nos comenzamos a despedir hasta un próximo capítulo de Aclanado. Pero yo me quiero ir bailando porque los Pinto, vaya que son buenos para la cumbia, pues. ¿Un merengue? ¿Un merengue? ¿Se viene merengue? Sí, no meta las... Oye, no meta las manos, pues. ¡Ah! ¡No meta las manos, no meta las manos! Y aquí terminamos este capítulo de Aclanados. ¡Hasta la próxima! Junto a los Pinto. ¡Chau, chau, 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 chau! Capítulo de Aclanados junto a la familia de los Pinto. Chao, 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 hasta la próxima. Y con estas grandes historias nosotros ya estamos terminando el capítulo del día de hoy en Sabingo. Desde aquí, desde el Persa Víctor Manuel, le agradecemos la sintonía de cada fin de semana y muy pronto nos volvemos a reencontrar aquí en Sabingo, donde contamos tu historia. Hasta la próxima. Chao, chao. Banco Internacional, el banco cuando necesitas un banco. Y Primer Plano, aquí te lo contamos primero. Presentaron Sabingo. BCI. H Seguro Laboral. Sodimac. Entel. Chang'an Range. Y Líder. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestra edición central de este último día del mes, sábado 31 de mayo. Hoy se realizó la formalización de cargos contra los 3 imputados acusados del robo con homicidio del empresario Juan Campos en Los Andes. El uso de las tarjetas bancarias durante varios días fue un elemento clave para dar con los responsables. Prefiere ocultar su rostro, es que aún tienen miedo. De que se haga justicia, obviamente, eso es lo que se espera, que se haga realmente justicia y que no sean solamente un par de años y después ellos queden libres, porque como se ha visto en muchos otros casos. Pero al menos por ahora seguirán tras las rejas. Son los imputados por el crimen del empresario Juan Campos, quien, después de una semana de intensa búsqueda, su cuerpo apareció bajo tierra en una ruta en los Andes. Yo creo que para cualquiera es un proceso doloroso, más aún en las circunstancias que esto se dio. Persona muy buena, muy buena. De hecho, no tenía problemas con nadie, era hogareño, siempre estaba preocupado de sus hermanos. Él cuidó mucho tiempo a la mamita, a la mamá. Mediodía de este sábado y los 3 detenidos por el brutal crimen estaban en el banquillo de los acusados. Eso sí, a distancia, desde la cárcel de Valparaíso, puesto que la audiencia se realizó de manera telemática y reservada. Pese a ello, han surgido detalles de lo que habría ocurrido.
Al principio se hablaba de secuestro porque desconocíamos, digamos, el paradero de la víctima, por eso se trabaja esta causa como secuestro, pero una vez que ya están esclarecidos los hechos, al menos en esta etapa tan temprana, digamos, de la investigación, entendemos que efectivamente lo que hubo desde el momento uno fue la motivación de un robo. De los 3 detenidos, todos de nacionalidad colombiana, se logró justificar los delitos consumados de robo calificado e inhumación ilegal. Uno de ellos, al verse detenido por la policía, no tuvo más opción que confesar. El primer detenido, al ver que estaban los otros 2 imputados ya detenidos, decide confesar. Nos cuenta qué es lo que había pasado, en qué momento habían abordado a la víctima y que todo esto era parte de un plan de ellos, ya que conocían a la víctima, y que la finalidad era obtener dinero. Los sujetos mantenían antecedentes sobre la ruta del empresario. También sabían que generalmente portaba dinero. Fue así que planificaron un robo. Sin embargo, todo terminó con el crimen de Juan Campos. Ya fallecido, trasladaron su cuerpo hasta este lugar, al sector de Portezuelo Amarillo, a un costado del Camino Internacional. Allí fue enterrado. ¿Qué vino después? El uso de las tarjetas de crédito. Respecto al uso de las tarjetas bancarias, entendemos que, al menos en el estado de hoy, es parte del agotamiento del delito de robo, digamos. Efectivamente, ellos son objeto, digamos, de la sustracción por parte de los imputados. Por lo tanto, entendemos que efectivamente está comprendido, digamos, dentro del robo. Usaron varios días las tarjetas